Pero qué bueno que nos seguimos dialogando, ¿eh? Es un buen principio dialogarse y hoy nos visita alguien que para muchos será un perfecto desconocido, pero a esos muchos les tengo que decir que el tipo tuvo mucho que ver con tu vida cotidiana, con tu vida, mucho que ver. Tomó decisiones de alto impacto porque fue viceministro de Economía precisamente. Si no me equivoco, el cargo era secretario de Planeamiento Económico. Política, secretario de Política Económica, ya le escucharon la voz. Él es Fernando Morra y le estoy muy agradecida, Fernando, por estar hoy acá, viceministro, si no la pescaron, de la gestión de Martín Guzmán, con quien seguís laburando, ¿no? Porque ambos son socios fundadores de este think tank que se llama Suramericana Visión. Sí. Y ahí laburan juntos, digo, son Ahí pares. laburamos juntos, ahí estamos trabajando juntos, sí. Ya hace, desde que salimos de la gestión, 2 años y un poco menos de 2 años. ¿Sería? Sí. Sí, bueno, vamos a retomar la idea de Suramericana, qué se proponen, qué están pensando. Pero antes te quiero preguntar algo que vengo preguntándole a cuanto economista me cruzo. Y es que, ¿qué traducís vos cuando el presidente se pone a interpretar los modelos económicos de muchos de la escuela austríaca y algunas reversiones de algún clásico también, entiendo que hay ahí? ¿Qué se traduce, no? Porque quizás para nosotros es incomprensible, pero parece cerrarle todo, ¿no? Él pone, si yo hago esto, bajo esto y subo esto, y empieza a hacer como una fórmula matemática donde las cuentas le cierran y la economía va. ¿Qué traducís vos de eso que dice él? Bueno, primero, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Siempre bueno poder hablar. Mira, a mí voy a hablar no tanto desde lo personal, digamos, que me provoca ciertas cosas, pero o de mis propias ideas, digamos. Déjame contarte mi otro sombrero, digamos. Yo soy docente hace muchos años de la Universidad de La Plata. También con Martín. Claro, eso iba a decir también, que vienen de la facu. Sí. Lo que dice Milei para una persona que hace economía está en los márgenes de la economía. Inclusive, porque uno podría decir, bueno, Milei es un ortodoxo. La verdad es que Milei, las teorías de Milei, cuando uno escucha a Milei, prácticamente es alguien que habla de cosas, hace razonamientos, que no son los razonamientos que haría el saber común de la economía, de los premios Nobel de Economía. Digo, si nosotros pusiéramos en fila a todos los premios Nobel de Economía, hay 15, 20 premios Nobel que van a decir cosas completamente opuestas a las que dice Milei. Entonces, si vos me preguntás, ¿Milei es un buen economista? ¿Es un buen economista académico? Y la verdad que habla de cosas que se escribieron hace 50, 60 años, sin ir más lejos, Friedman. Las cosas que dijo Friedman en su momento fueron un avance desde el punto de vista de lo que escribió académicamente, pero pasaron 50 años. Y pasó gente que escribió cosas nuevas en teoría monetaria, por decirlo así. Y toda la parte de Milei que habla de del rol del Estado en la economía es completamente marginal. O sea, no existe en la discusión económica, no existe ningún economista de una universidad seria, digamos, que pueda decir no existen las externalidades, no existen los bienes públicos, no existe los problemas de competencia. Eso no existe. O sea, no hay ningún economista. Entonces, si tu pregunta ¿es Milei un buen economista? Mi respuesta es no. Yo diría que no cierran esos modelos en el mundo actual, no se pueden traspolar, no se puede leer la dinámica económica a partir de esos modelos. Esta es la pregunta, hay un ajuste ahí. Es muy difícil. El problema que creo que lleva este tipo de lógica, digamos, vamos a tomar un ejemplo, porque hay varios ejemplos, pero vamos a tomar un ejemplo. No existe, los impuestos son una estafa, ¿no? Es el típico, que el Estado cobre impuestos es un robo,
¿no? Que es como el pilar fundamental sobre el cual basa toda la lógica de que no tendría que existir el Estado. Entonces dice, el robo está mal, moralmente, entonces, como robar está mal, vos no podés cobrar impuestos, como no podés cobrar impuestos, no puede existir el Estado. Bueno, a ver, vamos a pensar un poco, porque ese tipo de lógica es la lógica que los economistas han desarmado durante años para tratar de pensar, bueno, cuándo hay que hacerlo y cuándo no hay que hacerlo. Entonces, te doy un ejemplo, no sé, queremos financiar un cuartel de bomberos. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que el típico problema de los bienes públicos, que es todos nos beneficiamos, pero nadie individualmente, nos beneficiamos todos como colectivo de tener un cuartel de bomberos. Nadie gana guita. Nadie gana y todos tenemos incentivos a no participar y a no pagar. A menos que todos estemos conceptualmente de acuerdo y digamos, bueno, hay que poner, pero duele. Eso es un impuesto. Nos ponemos de acuerdo en el consorcio que hay que pagar expensas. ¿Por qué? Porque queremos ver bien el hall. Bueno, eso es un bien público. Entonces, si partimos de... Y el Estado, el mercado nunca te va a armar un cuartel de bomberos. ¿Por qué? Porque no es un producto que se venda. Nadie puede apropiarse de eso. ¿Qué hago? Se te quemó la casa, entonces te voy a cobrar por lo que gasté por ir. No existe en el mundo. Entonces, todas esas discusiones que parecen tener un... A ver, nos tocan una fibra íntima, le tocan la fibra íntima a un montón de personas, porque obviamente pagar impuestos es feo. Pero los impuestos, nosotros como economistas sabemos que generan distorsiones en la forma en la que nosotros tomamos decisiones. Si me sacan plata, obviamente voy a hacer algunas cosas sí, algunas cosas no. Ahora, el problema del otro costado no es que, obviamente que el impuesto genera distorsiones, pero no tener un cuartel de bomberos genera muchas más distorsiones en la economía. Eso es lo que decimos como economistas. Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasa cuando aplico esta teoría de que todo impuesto es un robo? Bueno, van a desaparecer los bienes públicos. Va a desaparecer el financiamiento del Estado. Que el Estado tiene un montón de funciones que inclusive en una economía de mercado, uno pensaría, bueno, este es un rol para que el Estado juegue. Por ejemplo, hay monopolios. Supongamos que hay un único proveedor de un producto o que tengo poder de mercado para definir el precio. Bueno, ¿quién lo para? ¿Es eficiente? No. Los economistas ya sabemos que no. Ahora, ¿quién define las reglas de juego? Bueno, el consorcio, el Estado. ¿Y cómo financiamos al que define las reglas de juego? ¿Cómo lo armamos? Si desaparece ¿desaparece el poder de mercado? ¿Desaparece el poder? No. El poder se lo queda el que más tiene. Entonces, es muy difícil aplicar esas teorías. La verdad es que no se aplicaron nunca en el mundo. O sea, somos un experimento a cielo abierto. Pero parece joda, ¿no?, que estemos discutiendo esto, digo, el rol del Estado, porque uno podría estar discutiendo qué Estado, cuán grande, potenciando qué sectores, participando en qué, interviniendo en qué, y es paleolítico discutir si Estado sí o Estado no, y en ese punto es la propuesta del presidente o del gobierno argentino, ¿no? Está en ese punto, digo, esto, lo básico. Destruir al Estado. O sea, la agenda es demoler al Estado. Es una agenda de demolición del Estado. Ahora, déjame que ahí sí... obviamente uno tiene sus hipótesis, digamos. Recordemos que venimos de para todos. ¿Te acordás la frase? Y yo creo que hubo una discusión en Argentina sobre el tamaño del Estado. Los que creíamos que tenía que haber intervención pública y bajo la consigna para todos. Y nos olvidamos de la calidad, creo. O sea, yo creo que en esa discusión de lo grande, nos olvidamos de que las cosas tienen que ser además buenas para que la gente las apoye. Fíjate lo que pasa con las universidades. ¿Por qué la gente salió masivamente a decir, esto no? ¿Por qué ahí? ¿Qué es lo que pasó en ese lugar? Yo tengo la sensación de que la gente salió a decir, no rompan esto que funciona. Ahora, al decir eso,
también está diciendo, yo tengo la percepción de que hay muchas cosas que no están funcionando. Está bien, Morra, pero yo te podría discutir si eso tiene que ver con la universalización o con otros factores. Digo, ¿por qué lo universal es lo que está afectando directamente la calidad? ¿Por qué es el perfil universal el para todos lo que afecta a la calidad? ¿Por qué no puede convivir la universalización de la política pública universal, con una buena calidad de política pública? Digo, ¿no hay una experiencia o no pueden convivir, son excluyentes? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, no es excluyente. No es excluyente. Uno, a ver, los estados nórdicos, Alemania, son estados que intervienen, que brindan servicios de salud, de educación pública, obviamente de seguridad, de infraestructura, con estados grandes, no con estados retirados de la acción, de la acción del día a día social. Pero se preocupan por la calidad. O sea, la preocupación por la calidad del servicio público es una preocupación muy importante. Yo creo que es una discusión que estuvo olvidada. O sea, no puedes hacer un hospital y dejarlo, no puedes hacer una cloaca y pensar que, si querés, mi impresión es que no tuvimos la capacidad, no se tuvo la capacidad de acompañar ese estado de mayor tamaño con un estado que además fuera percibido como un estado de calidad. Y te agrego algo más. El problema es que además nosotros tenemos un estado que es débil. ¿En qué sentido? Le cuesta cobrar impuestos. Le cuesta cobrar impuestos. O sea, tenemos 40% de informalidad. Digo, para poner un número, no importa cuánto es la informalidad, pero tenemos una informalidad. Sí, a los ricos, porque IVA pagamos todos. IVA pagamos todos. Cobramos mal. Cobramos mucho al formal y cobramos poco a un montón de sectores, incluyendo a los que más tienen. Le cuesta cobrar al Estado. Es un Estado que tiene recursos escasos. Escasos para todas las demandas que nosotros querríamos que tuviera y para aumentar la calidad y para un montón de cuestiones. Cuando vos tenés recursos escasos, es importante priorizar. Y ahí sí es donde yo te digo, si vos haces para todos, no estás focalizando tu esfuerzo. Canto retruco. Recursos escasos, pero no finitos, porque son recursos escasos en tanto y en cuanto está determinado porque, bueno, eso, no está llegando a recaudar a donde tenés que recaudar, ¿no? Digo, está determinado por eso. Si fueses a los orígenes y tuvieses una estructura tributaria progresiva, que grave, que tire su peso sobre quienes más tienen, y podríamos pensar miles de ideas en este sentido, digo, hay un montón de lugares donde buscar, digo, por esto, porque, digo, Argentina está forrada de recursos que valen en dólares, digo, miro, pero te pregunto, porque miro a la Patagonia y veo ahí exportación a dos manos, lo propio, digo, más allá de que minería tiene toda una conjunción y un entrecruzamiento, una relación muy promiscua con el sector financiero, que quizás eso frene también su despegue a nivel productivo, también es cierto que recursos sobran. Bueno, ni que hablar de lo que es la llanura pampeana. Entonces, pensar en esto, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto los recursos son finitos? Es un problema de captación, de esa falta de musculatura que tiene el Estado, porque me parece que ahí también hay una clave. Digo, en esto de los recursos son finitos, no alcanzan para todos y hay que ponderar, me parece que hay una pequeña trampa también. Digo, ahí inexorablemente, ¿dónde caes? En el ajuste. Digo, ahí eso no determina que el ajuste es inexorable, te pregunto. Tres cosas. Sí. que se me ocurren así rápido, después podemos charlar cualquiera de las tres. El hecho de que los recursos son finitos es un poco inevitable, pero no por una cuestión de... por una cuestión de poder. Si vos no podés, porque no tenés poder político para poner más impuestos, estás limitado. Si vos querés gastar más, vas a tener déficit. Si tenés déficit, estás siendo débil. ¿Por qué? Porque tenés que ir a pedir deuda o tenés que emitir pesos. Alguna de esas cuestiones va a pasar y vos te vas a debilitar. O sea, el problema del déficit o de aumentar el gasto sin tener los recursos, digo, yo estoy de acuerdo con vos. Poder político, aumentar los recursos. Pero también el poder político es un recurso escaso. Y si yo me voy trato de llevar el gasto muy para arriba, tengo déficit. Y el déficit me deja en manos de quién? De las decisiones de otras personas. Del que me quiera financiar
o de que la gente quiera tener los pesos que yo emito en el bolsillo. Me vuelve débil. Ahora, estoy con vos en que dos cosas más. Una, Argentina no es rica. Argentina no es rica. Argentina es un país de ingreso medio y es de ingreso medio gracias a que produce y agrega valor, a que produce y que tiene industria, no por sus recursos naturales. Argentina no es uno de los países con mayores recursos, a pesar de que tengamos todos los climas, mucho territorio. La realidad es que si tenemos el ingreso per cápita que tenemos es porque agregamos valor. Y eso es muy importante porque no podemos pensar solamente que es un problema de distribuir lo que ya existe. Hay que producir más. Y ahí es donde un poco se muerde la cola. Porque si yo te digo, mira, hay que producir más. ¿Para qué? Para tener más para repartir. ¿Cómo hacemos? Es una buena pregunta. La pregunta que... Mira, yo miro hoy... Bueno, a partir de ventajas relativas, por ejemplo, con energía barata nos daría margen, en la energía barata nos daría margen para potenciar esos lugares donde somos más débiles, qué sé yo, miles de desarrollos posibles en ese sentido. ¿Y cómo conseguimos el capital para invertir en eso? Esa es la pregunta clave, porque yo estoy de acuerdo. De hecho, estoy completamente de acuerdo con que Argentina tiene una posibilidad en los próximos 10, 15 años de potenciar su producción hidrocarburífera, y lo más importante de eso no va a ser el petróleo, sino posiblemente el gas. Ahora, para eso necesitamos infraestructura de transporte, para eso necesitamos que las empresas estén dispuestas a pinchar el pozo, por supuesto. Bueno, es el mundo en el que vivimos. Y capital. Necesitamos capital. Capital que la Argentina no dispone. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar incentivos para que eso ocurra? Para tener más impuestos, para tener un mejor Estado, para distribuir mejor. Es complicado. No pareciera ser las leyes la salida, ¿no? De la llegada de inversiones tampoco, porque ahora está toda esta apuesta del RIGI, pero también tenemos una ley de minería que otorga concesiones muy parecidas, o lo que fue el decreto Chevron, o mismo la propuesta de la ley de hidrocarburos, que sí es verdad tiene mucha más potencia en cuanto a proveedores locales o el desarrollo de cadena de valor doméstica, pero sin embargo es eso. ¿Qué piden las inversiones? Si las inversiones te piden acceso libre al MULC, te piden exenciones impositivas y garantías por décadas de esas exenciones impositivas. En definitiva, si eso es lo que te están pidiendo que convalides un modelo extractivista. ¿Es la única forma de que lleguen inversiones? ¿Eso, no. Convalidar eso? No. Ahora, vamos a separar los dos. Es una opinión, de nuevo, no estamos charlando ideas. Por supuesto. La pregunta es ¿para qué? Claro. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? O sea, ¿qué tipo de sociedad buscamos? O sea, miro el RIGI y digo, bueno, no miro el RIGI. Miro el RIGI en manos de un gobierno como el de Milei. Pues si vos me decís, a ver, el decreto de Chevron. El acuerdo con Chevron que hizo YPF para explotar para desarrollar Vaca Muerta. Para desarrollar Vaca Muerta. Chevron puso el capital, Chevron puso la tecnología. Le dimos acceso a divisas y le dimos disponibilidad de exportación. ¿Estuvo mal? No, a la luz de la década no, pero lo que puteaba yo en ese momento, igual que me pasó con la gestión de Martín Guzmán, le voy a tener que ir a pedir por favor a cada uno. Pero eso fue Cristina. Ese fue Cristina. Y de nuevo, fue una decisión estratégica. Sí. Fue una decisión estratégica. No, a la luz de la década, sin lugar a duda, nadie sin la cual iba a ser muy difícil, o íbamos a tardar muchos años en desarrollar Vaca Muerta, que hoy es un activo estratégico para la Argentina. Entonces, ahora, una vez que lo desarrollaste, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a usarlo como un pie en la escalera para generar una economía más desarrollada, es decir, más compleja y más diversificada? ¿O solamente querés que haya una ruta que va desde la minera hasta el puerto y se va? Si yo te muestro el RIGI y te digo, además, este es el presidente, mi sensación es que lo único que vamos a tener... ¿Puede haber inversiones? Sí,
porque es bastante beneficioso, generoso, vamos a decirlo, con las empresas. Ahora, ¿nos va a volver más desarrollados? ¿Nos va a diversificar? ¿Vamos a tener una economía más compleja? No. Bueno, ahí podríamos ir y retomar algo de lo que planteabas antes, ¿no? De esto de el orden de los factores, ¿no? Hay que crecer para poder después distribuir. Y hay quienes responden que no, que ese crecimiento planteado así, digo, es un crecimiento que ya viene determinado por un patrón distributivo. Digo, la rentabilidad va a caer siempre en las mismas manos. Digo, otra vez por esto, porque es un perro que se muerde la cola. Si vos le das las inversiones, pero después te abrís en el mercado único libre de cambio, ¿sabes la presión que eso genera, las divisas o mismo las exportaciones, liberar las exportaciones? Digo, no hay ahí, digo, una tensión, digo, insalvable en algún punto, digo, ese crecimiento que vos ya estás desarrollando ya no está determinado por este patrón distributivo que te primariza la economía, que no tiene ninguna rama industrializadora. Digo, si no distribuís primero, ¿cómo haces? ¿No son los mismos capitales los que se reproducen? Yo creo que ahí tenés varias cosas distintas. Una es, Argentina necesita exportar. Entonces, esto puede ser los recursos primarios, digamos, el petróleo, el gas, la minería, pueden ser un pequeño escalón para subir un nivel en la escalera. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque necesitas los dólares. O sea, si vos tuvieras, si el sector industrial quiere invertir, las máquinas no están en el país. O sea, en general las máquinas las tenés que traer del resto del mundo. Con lo cual, eso te va a demandar dólares. Si no querés tener un problema en el Banco Central, si no querés tener una crisis de balanza de pago, vas a necesitar dólares. Y Argentina, es muy difícil para Argentina exportar. No es fácil exportar. Nos cuesta exportar. Eso por un lado. La segunda pregunta que yo te haría es, ¿qué es redistribuir? Y bueno, por ejemplo esto, porque vos me estás diciendo Argentina necesita exportar más, ¿no? Entonces yo veía las estimaciones de la cosecha, 20.000 palos en estos primeros 2 meses le daba a Vladimir Werning, que efectivamente no, porque esperaba 200 palos por día y están liquidando o entrando, ayer tuvo que vender o antes de ayer tuvo que vender, etcétera. Entonces, digo, exportar tampoco se traduce en que esos dólares después se puedan ser captados para un proceso industrializador. Digo, no es que porque exportás más, entonces ya te garantiza que esos dólares van a ser distribuidos, digo, de la famosa del campo o de la economía primaria a un modelo de desarrollo, digo, para financiar un modelo de desarrollo. Digo, no te garantiza exportar productos primarios que puedas con eso financiar un modelo de desarrollo. Digo, sin musculatura del Estado, otra vez. No, por supuesto, si vos al final del día haces inversiones y lo que le prometés es que no van a pagar impuestos, que no van a liquidar divisas y que tienen la garantía completa de exportación, y la verdad que a mí no me tienta demasiado como proyecto para el país, porque básicamente es lo mismo que sacarlo del país y llevártelo a otro lado. Ahora, supongamos que lo hacemos de otra manera. Igual es útil empezar a pensar eso y empezar a discutirlo. O sea, yo creo que Argentina tiene que empezar a discutir cómo producir más. Y ahí va a haber que tomar decisiones que son feas, las que vos discutiste con Chevron. Son discusiones feas porque es, pero se siente como ceder. Ahora, la pregunta es, y vuelvo al punto inicial, es, ¿qué significa distribuir? O sea, ¿cómo hacemos para sacar a la gente, a más personas, para tener una economía más compleja? Esa es la palabra. Para tener una economía. A mí distribuir, la verdad, no me toca una fibra íntima. Te voy a Pero ser si sincero. empezamos discutiendo, esta discusión empezó con lo escuálido de un Estado que le cuesta mucho recaudar, y ahí pongo yo el factor distributivo, en la recaudación y en cómo eso se... Digo, ¿a quién le cobrás y para qué? ¿Con qué destino? ¿No? Ahí me parece que hay una clave distributiva. Digo, si empezamos por eso, digo, no está la distribución antes que el crecimiento, digo, porque después cómo interviene sin musculatura o sin entrenamiento o sin recursos, para decirlo en tus términos, el Estado sobre ese crecimiento para ir moldeando un patrón de desarrollo. Digo, no es lo mismo, digo, no estamos con posibilidad de hacer microchips o energía nuclear, digo, no es lo mismo, vos tenés que direccionar eso requiere un Estado que lo esté pensando, supongo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, un poco, y ahora vuelvo sobre mi punto. ¿Cómo lo hacemos sin calidad? ¿Cómo lo hacemos sin que, digo, porque si vos me decís distribuir es darle plata a la gente, simplemente, y yo te diría, mirá, no sé si vas a tener una economía mucho más compleja. Obviamente, un chico que no come
es un chico que en 20, 30 años tiene problemas cognitivos. O sea, si realmente, si alguien no come, o si alguien duerme mal, o si va a tener problemas de salud. Obviamente hay un piso de condiciones humanas que nosotros tenemos que tratar de garantizar. Y eso es plata, no me engaño. Ahora, también hay que educar, también hay que capacitar, también hay que generar empleo. O sea, hay un montón de condiciones en donde la calidad importa. No es lo mismo darte plata y olvidarme. Y ahí es donde yo digo, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que va a buscar la Argentina en los próximos 30 años? ¿Qué tiene que buscar? Bueno, primero alimentación, ¿qué queremos garantizar? Esa es la pregunta que de alguna manera creo que tampoco se ha terminado de resolver. No sé, y vuelvo con la idea esta de mejora continua. No podemos quedarnos en decir, no, esto, ya tengo el IFE, perdón, ya tengo el AUH, ya tengo la moratoria, ya tengo... No tengo. Ya tengo la educación pública. No lo tengo. Porque aparte cambia, el mundo cambia. Está cambiando muy rápido además. Entonces, yo siento que no estamos en esa discusión. Que no estamos en la discusión de decir cómo hacemos para que la intervención pública llegue y llegue de una manera que el sector, que el resto de la sociedad lo valore. Yo creo que hoy... Y para vos la solución es esa focalización. Digo, es la focalización. Digo, estás yendo a ese Para lugar. mí, con recursos escasos, lo único que nos queda es focalizar. Y lo que te genera desarrollo en el largo plazo, pero esto ya de nuevo es una opinión, Sí, claro. obviamente. Lo que le genera, o bueno, una opinión fundada en lo que uno observa, digamos, desde la experiencia de otros países, lo que genera hoy desarrollo en el mundo es la conjunción de un capital humano, de las cosas que no se pueden mover, de capital humano, científico, tecnológico, basado en el país, y capital físico, infraestructura, rutas, puertos, trenes. Ahora, ¿cómo vamos a esa dirección? Ahora, mi respuesta a eso es, no se puede hacer sin desarrollar ciertas actividades que nos capitalicen y que tal vez no nos gusten, en términos de diversificación, en términos de... Y no puedo hacerlo sin el Estado, porque, y ahí vuelvo con mi ley, si yo pienso que el mercado se va a ocupar de garantizar pisos mínimos de educación, garantizar pisos mínimos de alimentación, garantizar pisos mínimos de bienestar, no va a pasar. Y si no pasa, si una parte de la población come mal, si una parte de la población no tiene buena salud, si una parte de la población no se educa bien, nunca nos vamos a desarrollar. No es que tengo la duda. Y la otra, la infraestructura que requiere son bienes públicos. Ese rol del Estado, el rol que le reservás al Estado y cómo pensás, ¿no?, la interacción, digo, es bastante liberal, ¿o no? Digo, está dentro de los parámetros o del pensamiento económico liberal en el término, digo, más serio del liberalismo económico, ¿o no? Digo, un Estado que garantiza seguridad, educación, alimentación, con políticas focalizadas hacia los sectores, digo, sobre todo las políticas sociales focalizadas a sectores vulnerados. Supongo que, digo, desde esta lectura, digo, ¿te parece un delirio, por ejemplo, el subsidio del consumo de la energía? ¿No? Digo, en estos parámetros. Digo, en este Estado, con pocos recursos, con poca capacidad recaudatoria, subvencionar, digo, nosotros pasamos de un esquema universal con esta idea de el Estado está bancando la pileta climatizada por la universalización. Digo, sí, la universalización tiene ese factor, universal tiene eso, a una segmentación, y quizás ahora con Chirilo estamos yendo a eso, la focalización quizás más fina, o la focalización, digo, ¿no? Ahí se me diluye un poco, no veo los matices entre segmentación y focalización, o es lo mismo, pero en todo caso es esa idea de Estado, ¿no? Digo, de intervención en todo, digo, en el mismo sentido. ¿Qué te parecería a vos que tuviésemos una inmobiliaria estatal, una Vicentín recuperada, digo, un actor del Estado en sectores estratégicos como testigo y también como marcando pauta o punta de lanza o dirigiendo
lo que podría ser YPF y no fue tampoco durante el gobierno de Alberto Fernández. Mira, la pregunta es siempre la misma. Sí, es ¿Para verdad. qué? Es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué focaliza Chirilo? ¿Para qué? Para ahorrar. ¿Y para qué quiere ahorrar? Para que le presten dólares. Puede como ser. dijiste vos. Puede ser. No sé, pienso, estoy también Pero arrojando. en las palabras de Milei, para bajar impuestos. Claro. Bueno, eso no está pasando al revés. Mucho, digo, está lejos de poder Para bajar impuestos, lo dice. Para bajar. Yo quiero demoler al Estado para que haya menos impuestos. Yo no quiero que haya menos impuestos. Lo que sí quiero es no pagarle la pileta climatizada y hacer una ruta. No pagarle la pileta climatizada e invertir en ciencia y tecnología. ¿Está bien? El para qué es muy importante. Y la discusión del tamaño del Estado es una discusión importante. Ahora, de vuelta, calidad. Si vos me decís, ¿querés tener un INVAP? Por supuesto. Para los que no sepan, INVAP desarrolla satélites, tecnología nuclear. ¿Querés tener un Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima? Sí, por favor. ¿Querés tener las universidades públicas? Sí, habrá un montón de discusiones, pero sí las quiero, funcionan bien. Ranquean bien, compiten con el mundo, pueden estar. Ahora, esa es la discusión. O sea, usemos la plata, la sociedad, a los que manejamos, a los que en algún momento nos tocó manejar el Estado, la sociedad nos da plata para un consorcio y nosotros somos los administradores de un consorcio. Tenemos que rendir cuentas a la sociedad de que esa plata está bien gastada. Si yo gasté mal la plata, me van a echar del consorcio, como administrador del consorcio. Yo creo que eso es muy importante y creo que hubo, sí, la verdad, plata mal gastada. Plata mal gastada en el sentido de que no le resolvimos, no resolvimos los problemas del país. Gastamos plata en cosas que no fueron ni a quien lo necesitaba, ni a desarrollar la infraestructura, la educación de un sector público de calidad. Y bueno, cuando ahí no focalizás pasan esas subsidios, cosas. moratoria pones ahí también. Moratoria la pones ahí, la ubicás ahí. Yo creo que falta un estudio de... Sí tengo la impresión de que, de nuevo, es muchos recursos sin un cruce. O sea, si yo te digo, pero es feo, porque esto, hay mucha gente, no quiero que esto se interprete como, mira, yo que soy jubilada y que estoy viendo esto, y que con Cristina me pude jubilar porque no tuve aporte durante tantos años. No es una situación personal, estamos hablando si se sostiene el sistema previsional. Muchas veces es una situación personal. Está bien, pero el tema es, si no se sostiene el sistema previsional, ¿qué vale? Todos conocemos casos sí. de personas, yo soy del interior, de personas que tenían campo, mayores, y que se jubilaron con la moratoria. Entonces vos me decís, che, ¿eso está bien gastado? Y la verdad que no. Bueno, son los problemas que tiene la universalización, como la focalización tendrá otros. De dejar afuera a quien le corresponde, de no llegar. Si la sociedad tiene abundantes recursos y si la sociedad quiere pagar impuestos, podemos hacer lo que quieran. Bueno, porque ahí está, ese es nuestro principal punto divergente. Si yo concediera que los recursos son escasos y finitos, bueno, me parece que lo que vos estás diciendo tiene mucha consistencia y es muy sólido. Lo que pasa es que yo lo que discuto realmente es que los recursos sean escasos y finitos. Digo, no tengo ninguna constatación empírica de que los recursos son escasos y finitos. Yo creo que esa es una diferencia entre vos y yo. Pero está bien tener esas diferencias. Sí, o sea, yo tengo la impresión de que tenemos un sistema impositivo que además está muy mal diseñado porque tenemos muy poco, pero técnicamente mal diseñado. Ni siquiera es una discusión filosófica, es una discusión de técnica recaudatoria, de problemas de incentivos. Tenemos un sistema tributario que impone muchísimo a la producción formal, y muy poco a la riqueza y muy poco a los ingresos. Eso desincentiva, o sea, eso, te guste o no, y digo, a mí me encantaría, pero cualquier persona que va y quiere poner un negocio, lo primero que piensa es si cierra o no tributariamente. Entonces, obviamente no es el único factor que hace que los negocios vayan bien o que hacen que los negocios vayan mal, pero es un factor, y no te lo estoy comparando con Alemania,
te lo estoy comparando con lo que fueron haciendo otros países de la región. Brasil, Colombia, Chile, Perú, que vos me vas a decir, bueno, gobernó la derecha. Sí, pero también gobernó Lula y armó un sistema impositivo. Lula acaba de pasar una reforma. Sí, con aporte de las fortunas, ¿no? Una cosa muy parecida a la No solo eso, sino que también reformuló los sistemas de ingresos brutos para tratar de unificarlos en un IVA nacional, porque era muy complicado el sistema tributario. Lo que quiero decir es, no tenemos que olvidarnos que hay que producir también. Nunca tenemos que olvidarnos que hay que producir, que hay que darle incentivos al que... Porque, a ver, la verdad, si alguien quiere venir a poner un peso, un negocio, invertir y dar empleo, hay que abrazarlo, llevarlo de la mano y acompañarlo. Obviamente después hay que pedirle un montón de cosas. Hay que pedirle que pague impuestos, que pague sus impuestos, que tenga proveedores locales. que tenga proveedores. Bueno, pero hay que hacerlo. Después hay que decirle, controlarle lo que vende, no que te haga una declaración jurada para empezar a ir a ver si lo que te dice la declaración y otra cosa, jurada es la verdad. Si tenés problemas con el consumidor, hay que protegerlo al consumidor. Para eso está el Estado. Ahora, necesitamos inversión. Un país que no invierte es un país que no crece. Y esa inversión tiene que ser pública y tiene que ser privada también. Y para que sea privada, tenemos que tener un sistema tributario más en línea con las técnicas de... Y aparte va a ser más progresivo, porque un sistema tributario que pueda recaudar sobre el patrimonio, lo que vos decís, sobre los que más tienen, sobre el patrimonio y sobre los ingresos, es un sistema tributario más progresivo, van a pagar más los que más tienen. Esas discusiones nosotros no las pudimos dar, las dimos parcialmente, porque se subió el impuesto a bienes personales, se corrió en esa dirección, bajamos todos los derechos de exportación a todo lo que era industrializado y a todas las manufacturas de origen agropecuario, pero hay que seguir, hay que sacar el impuesto al cheque, hay que tratar de ver qué hacemos con los derechos de exportación. Hay mucha discusión que tendríamos que estar dando para que Argentina produzca más, para que haya más. Pero fíjate cómo ya avanzamos bastante en la conversación y bueno, estamos tratando de entender con vos, ¿no? Y que nos clarifiques un poco cuáles son las posibilidades, las alternativas para salir de esta tan dramática y catastrófica en la que estamos, qué deberíamos pensar, por dónde deberíamos ir, qué fue lo que recorrimos mal o formamos mal para derivar en esta. Y fuimos todos viendo los componentes más que nada que tienen que ver con lo que se llaman los desequilibrios de la macroeconomía, con el funcionamiento de la dinámica doméstica, explicando, ¿no? mucho de fiscalismo. Vos sos un gran estudioso de las crisis recurrentes que tiene la Argentina, me consta, que sabes un montón. Y te pregunto por el componente deuda, porque digo, hasta ahora no apareció. Y me acuerdo, no sé, una masterclass de Joseph Stiglitz, adjudicando más que nada a la deuda, la catástrofe de las economías medias emergentes, como lo quieras llamar, y siempre y en todos los casos, préstamos que fueron concedidos más por un exceso de liquidez del acreedor que por necesidad del endeudado. Entonces preguntarte, por eso digo, ¿por qué hablamos tan poco de eso? ¿Por qué tan presente el fiscalismo, la política monetaria que lleva adelante el país y no los condicionamientos externos que tenemos también de nuestra economía? ¿Cuánto juega uno y otro? Muchísimo. Y la deuda es un problema y tenemos, creo, una parte inclusive de nuestra profesión que cree que tener deuda en, por ejemplo, moneda doméstica o moneda en pesos o en dólares es lo mismo. Y tenemos una parte de la profesión que además, con tal de financiar también sus déficits fiscales, porque te recuerdo, por ejemplo, la primera parte del gobierno de Macri tuvo un déficit fiscal enorme, y lo financiaron todo con moneda extranjera, y los vencimientos que había en pesos los financiaron también con moneda extranjera. Hubo quienes la pasamos bárbaro los primeros 2 años de Macri. No, digo, fue un festival de endeudamiento, digo, había guita por todos lados, llovían los dólares en ese momento, esos 2 primeros años. Bueno, así era chocó en 2018 también, ¿no? Sí, y ahora acabamos de emitir 10.000 millones de dólares el Banco Central y nadie dice nada. ¿Qué son esos los Baupreal? ¿Y eso es una emisión de deuda en dólares? Y lo vamos a tener que pagar. Y fíjate, o sea, ¿por qué estuvo tan calmo? Vamos a hablar un poco de coyuntura. Sí. ¿Por qué estuvo tan calmo? Fíjate que nadie dice nada. O sea, es sorprendente. Argentina emitió, vamos 5 o 6 meses de gobierno, 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares de deuda. ¿Y?
Pero Morra, vos eso no lo debías, ¿no eran importaciones no pagadas que deberías haber normalizado en un flujo, en una dinámica de flujo? Digo, como ahora se acumularon otros 9.000, digo, emitimos 10.000 en Bopreal y ahora ya hay 9.000 en stock. Eso era deuda que tenía el sector privado con el sector externo. Ah, claro, es del sector privado. Después ahora lo estamos, de alguna manera dijimos, bueno, esa deuda la agarro yo y ahora tengo deuda en dólares yo. Claro. Bueno, a ver, lo que digo es, podías no haberlo hecho y que se resuelva la situación entre los privados, lo cual, obviamente, eso iba a llevar a disrupciones es una decisión política. Lo que digo es, más allá de estas situaciones, digamos, particulares, tenemos como una liviandad en el tratamiento de estas situaciones. O sea, cuando viene un gobierno que quiere endeudarse, sale al mercado, le gusta la forma en que habla, que va a bajar impuestos, etcétera, etcétera. Y la pregunta, vuelvo con lo que dije varias veces, ¿es para qué? O sea, si vos me decís, mira, te estás endeudando, pero estás generando infraestructura, bueno, podría llegar a decirte, bueno, quizás, tal vez. Ahora, cuando te endeudas y además todo el sector productivo se destruye, la infraestructura pública se destruye, la educación pública se destruye, lo que termina pasando es, me quedo con deuda en dólares, que la única forma que tiene de pagarlo a un país es generando más dólares. Pero ya rompí toda la infraestructura pública, rompí la educación, rompí la salud, los chicos no comieron. ¿Cómo voy a generar esos dólares si ahora voy a ser menos productivo? De nuevo, yo no pondría esto es malo, esto es bueno. Esto es malo dentro de un sistema. Cualquier deuda que hoy tome este gobierno va a ser mala porque nuestra capacidad de pago, nuestra productividad futura se está cayendo. En este mismo momento. En este mismo momento tenemos peor infraestructura. En este mismo momento vamos a tener peor educación. En este mismo momento tenemos peor salud. No vamos a ser más productivos. Entonces vamos a tomar deuda seguro y vamos a ser menos productivos. Ese es el condimento seguro para una crisis de deuda. ¿Hubiese sido, digo, hay alguna posibilidad de que las deudas que se fueron tomando, estas deudas acumuladas, digo, sumo también el Bopreal, digo, las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, esas deudas, ¿hay mecanismos de financiamiento que son sostenibles o siempre y en todos los casos son insostenibles? Porque pareciera eso, que nunca son sostenibles. Digo, ¿Argentina puede pagar los compromisos previstos para el 2025? La pregunta, o sea, las preguntas de corto plazo son aburridas, ese es el problema. O sea, vos me metés en una pregunta de ese tipo y te voy a tener que hablar de, sí, bueno, mirá, el Banco Central. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿vos realmente ves la conjunción de todas esas cosas que yo te dije de infraestructura física, mejoras en capital humano, como para que en el futuro seamos muy productivos y podamos generar dólares para repagar nuestra deuda? Yo creo que no. Entonces, ¿no será en 2025? El problema de esto es que tiene pies de barro, está basado en teoría económica que es mala, que hace daño, que destruye, que va a destruir la capacidad productiva del país. Entonces, ¿va a ser sostenible la deuda? No, con este tipo de políticas nunca va a ser sostenible la deuda. Y si quieren tomar más deuda, va a ser menos sostenible. ¿Hay esquemas en donde podamos repagar? Y déjame ser optimista. Yo creo que sí, pero tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que tener más productividad, tenemos que ser capaces de darle al mundo bienes y servicios para que nos paguen por eso. Y con esa plata repagar nuestra deuda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? La deuda es un problema, pero el problema madre, el que tenemos que pensar es el desarrollo. Ese es el que nos debería estar, obviamente, después cuando, a ver, si vos me preguntaste, subís al Ministerio de Economía y obviamente tenés que tratar de pilotear la deuda, tenés que pilotear el día a día, tu pregunta de 2025 es la relevante. Ahora, la importante es la otra. Es cómo ponemos a toda la sociedad. No, tenía algo de chicana la pregunta porque veo la muralla de vencimiento del año que viene, que se acordó en su momento y es impasable. Digo, bueno, tenés que saber, pero ni con salto de garrocha entrenando, no ahí, la pasás a esa muralla. Ahí teníamos parte de la coalición diciendo,
¿por qué no arreglaron más rápido? Y la misma Cristina lo dijo, Guzmán era un duro. Lo dijo en un discurso ella misma, que venía Sí, están muy claras las posiciones de ambas partes. Imagínate, si nosotros, los primeros pagos se empiezan a dar que todavía no son muy grandes, los más importantes van a venir en el 2027, nosotros arreglamos en el 2020. Sí, un poco de eso se trata. Y nos decían que habíamos sido muy, ganar tiempo. que había sido muy, en ese momento, que había sido muy duro, que había que arreglar más rápido. ¿Arreglar más rápido? ¿Sabes qué era? Que estuviéramos pagando este año. Porque la verdad, la única oferta que estuvo arriba de la mesa, y yo estuve sentado en esas negociaciones, yo las vi todas, la única oferta que había sobre la mesa, que era la oferta de BlackRock, era estar pagando ahora. De hecho, ya había que pagar en el 2021 porque nos pedían los intereses no pagados durante el periodo de negociación. Si no se pagó hasta ahora, fue porque, bueno, no lo voy a decir, pero es un contrafáctico difícil. Me habilitaste esta justo al final, ¿no? Ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a quedar hablando con Morra hasta el lunes, preguntándole todo. No, me imagino, digo, de afuera es inmoral calificar a alguien que tuvo que ser representante de Argentina ante el fondo y sobre todo con esa formación y viniendo de esta escuela y habiendo apostado lo que apostaron ustedes, y eso lo reconozco más allá de las críticas o de los lugares distintos donde uno se pudo haber movido. Y de hecho, bueno, te iba a preguntar por eso, ¿no? Digo, cuando uno labura tanto, estudia tanto, entrena tanto, ¿qué pasa en ese puente que hay entre el mundo académico, teórico, lo que uno estudia y prepara, y la función, ¿no? Porque ahora un poco te vuelve a pasar, supongo que de ahí de Suramericana están pensando la Argentina, armando planes, vuelven a la cancha. Eso, mira, es como, si vos me preguntás si tenés ganas, y sí, obvio que uno tiene ganas, tenés ganas de contribuir. ¿Cómo haces para tener ganas de estar en el Balcarce? No sé, la verdad que no, en lo personal... Arde, papi, eso. Sí, ya sé, mi familia me pregunta lo mismo, digamos, ¿por qué? Pero, ¿por qué estoy sentado hoy acá, charlando con vos? No sé, o sea, es porque uno tiene la sensación de que tiene una responsabilidad. Y es una responsabilidad que aparte, yo hice mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado en la Universidad de La Plata, en la universidad pública, y vamos a ser justos también, el doctorado no lo pagué porque salió, no me acuerdo si era una ley o un decreto de Cristina que decía que si vos eras docente de la facultad no tenías que pagar los... algo le tengo que devolver a la sociedad. Y bueno, nada, o sea, no se explica, o sea, de dónde vienen las ganas. Ahora, no es momento, creo, creo que tenemos que también nosotros discutir y convencer, porque creo que la sociedad está en otro lugar. La sociedad hoy, el 60% votó otro lugar del Estado, otro lugar de los impuestos, otro lugar del desarrollo, creo también, otra respuesta respecto de la deuda. Entonces, ¿qué es Suramericana Visión en parte? Es tratar de decir, bueno, hay otras respuestas, hay otras soluciones, hay otros lugares que tal vez no sean los que tampoco se escucharon en los últimos 10, 12, 13, 14, 15 años. Pues yo no sé si lo que yo te dije hoy es exactamente lo que se estaba diciendo en los últimos años. Entonces, ¿qué es Suramericana? Bueno, es eso, es tratar de decir, miren, nosotros pensamos esto. Y después vemos. No sé, vos me preguntás, ¿qué más adelante? No sé, es las ganas de contar, de decir, de pensar, porque en esto se nos va también la vida de nuestros hijos. O sea, yo vivo acá, no me voy a ir, y mis hijos están acá. Entonces, lo que quiero es que podamos hacer algo que sea mejor. No tengo la única verdad, entonces hay que proponer y ver qué pasa. Y esperar que el otro escuche y tal vez le interese o no. Eso depende de los demás. Fundamental, qué buena charla, te agradezco profundamente realmente haberme habilitado este espacio de intercambio. Para mí sos un grosso, te admiro un montón, haber estado ahí, haber pasado por esas, más allá de alguna
Bueno, que la experiencia es dolorosa, sobre todo por donde desemboca, ¿no? Digo, básicamente por eso, porque hay algo de eso que va desembocando hasta acá, pero bueno, nada, fundamentalmente agradecerte, Morra, y yo siempre le doy un regalito a los invitados. A quienes me visitan es un regalo que elijo, digo, cada uno le elijo un regalo. Está perfecto. Y a vos te elegí este paquete de figuritas de la Copa América. Quiero que lo abras a ver si te toca Messi, pará. A ver, vamos a ver. Dale, quiero ver qué jugadores te tocaron. Los jugadores que te toquen van a hablar mucho de vos. La miércoles. Y no pude tener ninguna incidencia ahí en qué figuritas pusieron adentro. No, ninguna. A ver, vamos. Yo también, ¿eh? Hace años que no abro un paquete. Mi hijo tiene 4, así que todavía 4 años tiene. No está en el tema figuritas. Mejor, es lo mejor que te puede pasar. No. Yo no te puedo explicar lo que es el presupuesto de llenar un álbum. Hasta que hubo, Culfas, era en su momento que había un faltante de figuritas. Ay, quería hablar de Culfas, me olvidé. Bueno, no voy a abrir otra ventana. Culfas que coincidió con Caputo, ya les adelanto a la audiencia. Ya te aviso, no... Me tocó Chile. Es terrible esto. Es terrible. O sea, lo pongo acá enfrente de la cámara. Chile. ¿Viste? Chile. Y la verdad, después del resto, Carrascal. Desconocidos. Como arrancaste la entrevista. Desconocidos. Phillips. Trinidad y Tobago. Un jamaiquino. Michael Héctor. Y. Bueno, no, Hendrik. Bueno, ves, acá hay uno, atención. Ahí hay algo bonito. Porque hay algo, o sea, mucho desconocimiento y algo de juego bonito y un poco de neoliberalismo. Y bueno, habíamos un poco transitado por ahí. Muchísimas gracias por venirse acá hasta acá, ex viceministro. No, gracias a usted.